mostrar ya un circuito como para empezar a charlar sobre este tema de resonancia. Le vamos a pegar una repasadita primero, ¿sí? Una repasadita primero, vamos a hablar sobre las cuestiones de la resonancia. ¿Lo tienen todo a la vista el circuito? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, maravilloso. Bueno, características de la resonancia. A ver, en principio vamos a recordar cómo son, porque esta forma de ver el circuito es válida solamente para una frecuencia, el funcionamiento que tenga el circuito en cuestión. ¿Está? O sea, es válida solamente el valor de menos J100 y de más J100, solamente es válido para un valor. Y si está bien ajustado, para que resuene con la frecuencia del generador. Acá supongamos es un generador que tiene 50 Hz de frecuencia, la reactancia de la inductancia y la reactancia del capacitor se ajustaron justo para que den en valor cero, para que justo sumen cero. Entonces, ¿qué se va a producir acá? Una corriente ¿cómo? Máxima. Máxima. Y además de máxima, y esto es lo más importante, digamos, la resonancia tiene dos características, ¿sí? Y ahora las vamos a analizar. Por un lado, la corriente es máxima, pero guarda con esto, porque la corriente es máxima, es válido solamente para un circuito resonante serie, no paralelo, ¿sí? No paralelo. Para un circuito resonante paralelo, la corriente es mínima. Ahora lo vamos a ver también. Pero además de esto, y lo que define la resonancia de un circuito, es que el circuito es puramente resistivo. Es resistivo puro. Esta condición que el circuito sea resistivo puro en resonancia, define la resonancia. Un circuito está en resonancia si se comporta como resistivo puro. Digo, la definición de resonancia es un circuito está en resonancia si el ángulo en su tensión, entre su tensión y su corriente, es el que corresponde a un circuito resistivo, a pesar de tener dentro de sus elementos capacitores de inductancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, un circuito está en resonancia si sus capacitores, muchos, ahora vamos a ver uno múltiple, sus capacitores y sus inductancias se ajustan de tal manera que el ángulo resultante de la corriente es cero, Serapio, ¿sí? Cero. Entonces, esa es la definición de resonancia. Resonancia se define desde el ángulo entre la corriente y la tensión. Ninguna otra cosa define resonancia. ¿Sí? Porque si vos me decís la corriente máxima, no es la corriente máxima, porque es la corriente máxima solamente en serie, no en paralelo. En paralelo es la mínima. ¿Tá? Lo que define es que el ángulo es cero. Si estamos cerca, además hay una cuestión importante que hay que ver, que es la forma en la cual las reactancias se comportan. Vamos a suponer que nosotros tenemos un gráfico, ¿sí? Que vamos a dibujar. Sería mejor si hubiera estado lindo, pero no se hagan problema. Si nosotros tenemos, bueno, vamos a aumentarle un poco esto ahí. Si nosotros tenemos un gráfico donde esta es la omega y esta es la X, ¿sí? Si tenemos un gráfico donde en un lado está la omega y en el otro la X, podemos ver que la reactancia inductiva, la XL, que es omega por L, se va a definir como una recta creciente en forma permanente a medida que aumenta omega, que será infinito. Si omega es infinito, será infinito en el tiempo en el cual omega sea infinito, y que vale cero en el cual omega en el valor en el cual omega valga cero. Es decir, para la continua
la inductancia no presenta ninguna oposición al paso de corriente. ¿Estamos? Hasta ahí una verdad de perogrullo. Mientras que en el caso de la capacidad, la XC es menos 1 sobre omega C, ¿sí? Y a valores constantes de la capacidad, que es lo de esperar, no, eso no, perdonen, eh, la forma en la cual se presenta la reactancia capacitiva hace que el capacitor tenga reactancia infinita, perdón, estoy dibujando mal, acá, borrar estos puntos que se interponen ahí. Lo que va a pasar es que la reactancia capacitiva va a ser infinito en cero, para omega cero va a presentar una oposición infinita al paso de corriente, el capacitor, y a medida que vamos aumentando la omega, que vamos aumentando la frecuencia, omega es 2pi por frecuencia, recuerden, ya lo deben saber, pero por las dudas lo refresco, omega es 2pi por frecuencia, este capacitor cada vez va a presentar menos reactancia al paso de la corriente. Recuerden que la reactancia no es lo mismo que la resistencia, pero anda por ahí, porque las reactancias lo que producen es, por un lado, una reducción de la corriente por oposición y por otro lado un desfasaje de la posición de los picos porque solamente funcionan en alterna. Como esto es así, cuando uno combina en serie, si uno hace en serie la impedancia total que tenga un circuito, por ejemplo, pongamos un circuito que tenga resistencia, inductancia y capacidad en serie, ¿sí? La resistencia va a ser permanente, por ahora olvidémonosla para poderla dibujar con comodidad, pero del otro lado, fíjense, para cero de frecuencia, para el cero de frecuencia, la reactancia total, o sea, recuerden que la reactancia total, que la impedancia total va a ser R más J XL menos XC, ¿sí? Menos XC, ese punto que puse ahí no va, el puntito lo borro, ahí está, ¿sí? Esto va a ser la impedancia total, pero la impedancia total para frecuencias bajas va a estar más que nada concentrada en el capacitor, ¿sí? Concentrada en el capacitor. Va a ser igual que esta. Y después, a medida que va creciendo la frecuencia, se va a ir más para arriba y va a empezar a seguir a la reactancia inductiva. Y se va a hacer positivo. Este punto de acá, el del medio, ¿lo ven ahí con amarillo? Este punto de acá, ¿qué es? Ese punto. Es la reactancia de resonancia, que es cero, ¿sí? La reactancia de resonancia, que es cero, y que no tiene ningún valor de oposición a la circulación de corriente. Por eso, al ser en serie, ese dibujito me complica la vida, ¿sí? Ese dibujito me complica la vida. Fíjense cómo varía la reactancia en la resonancia y hay un momento en el cual pasa por cero. Cuando a nosotros, a los electrónicos, la frecuencia de resonancia les sirve porque en la resonancia se produce una característica típica que es el hecho de que la corriente, a ver, ahora la voy a graficar, a ojímetro, nada más, no, sin ningún tipo de exactitud, la dibujo acá, así, pero a la frecuencia de resonancia, lo que suele suceder, esto es otra vez omega o F, lo que ustedes quieran, es que la corriente a la frecuencia de resonancia
no hace una cosa suave, sino que se va muy arriba y muy abajo después sigue. Está en la frecuencia de resonancia, ocurre un pico máximo muy distintivo que permite la selectividad de la corriente. Selectividad. Es decir, esta parte del circuito es muy distinguible, este funcionamiento del circuito, esta manera de portarse del circuito, es muy distinguible entre resonancia y no resonancia. Cuando yo me corro un piquitín de la resonancia, la corriente baja un montón. La corriente baja un montón. Las condiciones bajan un montón porque empieza a presentar mucha oposición a la corriente el circuito. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Pero en resonancia el pico se hace abrupto, se va de golpe. A esto se le dice factor de calidad, digamos, o con esto está relacionado, vamos a hablar con propiedad, el factor de calidad de un circuito. El factor de calidad es Q, ¿sí? Lo que hace este Q es decirme si el pico, si Q es mayor o es menor, me dice si el pico es mayor o menor, si es más abrupto o menos abrupto, y eso me permite a mí, en principio, seleccionar, por ejemplo, una estación de radio en una determinada frecuencia. ¿Vieron ustedes que las estaciones de radio de AM, vamos a hablar de AM, ¿sí? No hablemos de FM y demás, vamos a hablar de AM. Vieron que las AM hay 550, qué sé yo, esa frecuencia en la cual emiten las radios es la frecuencia de resonancia en la cual el receptor se tiene que ubicar. Si yo me ubico en esa posición, en esa frecuencia, si hago que mi capacitor y mis bobinas resuenen exactamente en la frecuencia en la cual emite una radio, el pico de crecimiento de la corriente, yo no le opongo nada a que entre esa onda. ¿Me siguen hasta ahí? Le bajo mucho la oposición a la entrada de la onda y entonces yo la puedo reproducir fácilmente en un parlante. Porque si tengo mucho pico de tensión, lo escucho muy bien porque mueve el cono del parlante con facilidad. ¿Se entiende el funcionamiento, más o menos? Y la razón por la cual a los electrónicos, sobre todo, les interesa la resonancia y a nosotros en general nos jode la resonancia, ¿sí? Porque a nosotros no nos gusta que pase esto, porque cuando se produce resonancia inesperada en un circuito, por supuesto, una resonancia buscada es la corrección del factor de potencia, ¿sí? La corrección de coseno phi. ¿Qué es la corrección de coseno phi? La corrección de coseno phi es un caso de resonancia, es un caso de resonancia particular, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero nosotros ahí buscamos que resuene, ¿por qué? Porque lo que queremos es que un motor que tenemos nosotros, que tiene un coseno de phi no 1, tiene un coseno de phi que no es 1, que es menor que 1, que vale, no sé, 0,7, 0,6, 0,5, lo que sea, lo queremos llevar a 1 para que se aproveche al máximo la energía, ¿sí? Para llevarlo a 1. En ese caso, nosotros buscamos que las cosas resuenen. La corrección de coseno phi, entonces, es un caso de resonancia. Pero, por ejemplo, un caso de resonancia que a veces ocurre es que tenemos el coseno de phi, lo tenemos en 0,9, 0,95, que es lo que nos pide la compañía proveedora de electricidad, 0,9, 0,95, 0,96 se están pidiendo ahora, ¿sí? Aproximadamente inductivo, 0,96 inductivo de coseno phi. ¿Qué pasa? Cuando el generador enciende o cuando se apaga, en realidad la frecuencia no es constante. Cuando un generador enciende o se apaga, la frecuencia no es constante, no es estable en esa situación. ¿Por qué? Porque está acelerando o desacelerando la frecuencia variable. Y ahí puede pasar que en una de esas frecuencias variables que tiene el generador,
cuando está tratando de alcanzar su pico máximo de servicio o cuando está parándose de su pico de servicio, justo se produzca resonancia. Y con la resonancia, ese pico, ese sobrepico de corriente, que me va a hacer reventar a la miércoles algo. ¿Está? Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con que la corrección de coseno phi que yo hago no me joda si entra, por ejemplo, un equipo de emergencia, de apoyo, un equipo digamos, de Un grupo electrógeno móvil, ¿a eso se refiere? ¿Un grupo electrógeno, a eso se refiere? Un grupo electrógeno, exacto, exacto. Si yo tengo un grupo, igual en general los grupos electrógenos no empiezan a entregar hasta que no alcanzan la frecuencia nominal. En general tienen esa protección, ¿sí? Pero no quiere decir que no te pueda pasar, no te va a pasar, a ver, normalmente no te va a pasar en el arranque, te va a pasar en el corte, porque el corte de generador va a ser subrepticio, digamos, va a ser actuado por una protección y el tipo va a decaer en su frecuencia hacia la frecuencia cero, digamos, a parado, va a bajar en su frecuencia y en alguna de esas frecuencias que él va bajando a medida que se va deteniendo, capaz que se encuentra con una resonancia, ¿m? Con que produce una resonancia exacta en nuestro circuito y te produce, bajando de tensión y bajando de corriente, te produce un sobrepico de corriente. De última, digamos, venís cayendo y de golpe te fuiste para arriba porque te encontraste con la resonancia que vos no buscabas, que en este caso no buscabas. Entonces, es una cuestión peligrosa. Fíjate, lo hemos calculado ya, lo hemos hecho varias veces, pero fíjate, si vos te fijás acá en este circuito, fíjate que estando en resonancia, ¿qué es lo que pasa en este circuito? Si vos estás en resonancia, ¿cuánto vale la corriente en este circuito? ¿Cuánto vale la corriente I en este circuito? 110. 110 amperes, ¿sí? ¿Cuánto vale la caída de tensión en la inductancia y en el capacitor? ¿Cuánto vale la caída de tensión en la inductancia y en el capacitor? Digamos, no sumadas, sino individuales. ¿Cuánto vale cada caída de tensión? Cero, sumadas dan cero, ¿no? Sumadas da cero, pero individuales. ¿Cuánto valen cada uno? Sobre la inductancia, ¿qué tensión hay? Y sobre la capacidad, ¿qué tensión hay? Tenés 110 amperes multiplicado por 100. Claro. ¿Sí? Eso te da 11.000 volts con una alimentación de 220. ¿Sabés lo que hace tu inductancia y tu capacitor? El capacitor, sobre todo, tengan en cuenta esto. La inductancia, que puede ser, por ejemplo, un motor, ¿sí? ¿Qué va a hacer con 11.000 volts? Si vos mirás la tabla de tensiones admitidas, te vas a dar cuenta que ningún motor viene previsto para más de 1.000. Más de 1.000, nada. ¿Sí? De ninguna manera. Le caen 11.000, olvídate de tu motor. El motor ya podés estar llamando a un bobinador que te lo haga de nuevo porque lo recontraquemaste. Si le diste tiempo, está bien. Si le diste tiempo, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que la corriente por sí sola no quema. La corriente quema por tiempo. Si tiene tiempo de establecerse, se va a quemar. Pero se te va a quemar. Ahora, el capacitor, que es mucho más perro que la inductancia, ¿cómo se hace un capacitor? ¿Lo viste hacer alguna vez? Lo deben haber visto en física, ¿o no? O en electricidad, en algún lado, no sé. ¿Vieron cómo se hace un capacitor? De a uno, no me contesten todos juntos porque si no me aturden. Las placas con el dieléctrico. Sí, las placas con el dieléctrico, pero esa no es la forma de fabricarlo, ¿no es cierto? No es la forma en la cual vos haces un capacitor. ¿Cómo lo haces? No. El electrolítico típico, ¿no vieron el capacitor electrolítico? Lo que haces es, ponés, digamos, agarrás un papel, yo acá tengo una servilleta, agarrás un papel así, le pones aluminio de este lado, ¿sí? Y de este lado plástico, poliéster, ¿sí? De este lado aluminio, de este lado plástico, así. Y después agarrás y lo empezás a enrollar, ¿sí? Lo empezás a enrollar así. Entonces, entre capa de aluminio y capa de aluminio se te forma un capacitor, porque tenés capacitor, tenés aluminio
poliéster, aluminio de vuelta. ¿Está? Lo enrollás, así. Haces el arrollamiento este. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, arrollás en forma de un cilindro y obtenés un capacitor electrolítico de esos que ustedes vieron, los capacitores comunes. Ahora, la capa de poliéster es fina y, digamos, no resiste mucho, no tiene una gran resistencia a los arcos eléctricos, al pasaje de sobretensiones. No tiene mucho aguante. Es un dieléctrico para tensiones bajas, pero no es un gran dieléctrico para tensiones altas, donde superaste los 1000 volts, te empiezan a aparecer rayos, descargas, que pasan de aluminio a aluminio. ¿Está? Y eso hace que el aluminio y el poliéster que tiene adentro el capacitor electrolítico empiecen a formar un gas y se empieza a hinchar. Y después que se hincha, revienta el mismísimo demonio y muchos capacitores electrolíticos de potencia, casi todos te diría, vienen envueltos en aluminio metálico. En aluminio metálico, tiene una cápsula de aluminio. Eso hace que el aluminio sea una granada, si te pasa una cosa de esta. Entonces, cuando vos haces corrección de coseno phi, cuando vos haces corrección de coseno phi, decís, mirá, le puse yo lo he visto en muchos ingenieros jóvenes, le puse un capacitor de 5 kilovatios. Sí, fenómeno, le pusiste un capacitor de 5 kilovatios. ¿Le pusiste alguna medida de seguridad por si eso revienta? Porque tenés que hacer antiexplosivo el lugar donde está. Tenés que darle salida al aire. Eso explota como una granada de fragmentación. Es decir, tira esquirla de aluminio a una velocidad que te mata si te agarra. Sin lugar a duda te mata. Entonces, en los tableros donde vos pongas esos capacitores, consejo de seguridad, en los tableros donde vos pongas esos capacitores, siempre dale lugar a que tengan que ponerle tapitas de plástico, agujeros tapados con plástico. Entonces, en caso de que produzca una explosión, hacen ¡pum! Para afuera, pero no matan a nadie. Si vos dejás abierta la tapa y fuiste a mirar justo el capacitor, bueno, lamento tu accidente gravísimo y tu muerte por explosión de un capacitor, pero son cosas que te pueden pasar, tenerlas en cuenta, ¿sí? No vaya a aprender, viste que, no sé, ¿alguno trabaja de técnico? ¿Hace trabajos técnicos de electricidad? ¿Ahora está empezando en el oficio o algo por el estilo? ¿O trabajaron alguna vez? No. ¿Hay alguno que haya trabajado? No sé. Bueno, generalmente, no sé si hay alguno, pero les comento. Generalmente, los capacitores se prenden después de que se prenda y se apagan antes de que se apague una instalación eléctrica, justamente para evitarte este tipo de problemas que se puede producir. Y esto todo por la resonancia. ¿Sí? En este caso, por la resonancia en serie. La resonancia en serie provoca un crecimiento abrupto de la corriente que puede dar lugar a una macana grave. ¿Qué pasará si la resonancia no es en serie? Si la resonancia es en paralelo, vamos a verlo. A ver, dame un segundo, que lo busque. ¿Hasta acá se entiende eso o no? ¿Se entiende lo que estoy explicando o estoy hablando chino? Por las dudas. Guarda que este efecto es importante en cuestiones de seguridad, chicos. Esto es importante en cuestiones de seguridad. A veces los ingenieros se lo olvidan. Es elemental, lo ven en Electrotecnia 1, mirá que no va a ser elemental. Es elemental, pero uno lo pierde de vista en el medio de todos los cálculos que tiene que hacer cuando hace una instalación, un plano, lo que sea, se lo pierde de vista. Y cuando lo pierde de vista un punto de seguridad que es importantísimo, que es el hecho de que tenés sobretensiones o sobrecorriente debido a resonancias inesperadas, vamos a decir, que son esperables, pero como normalmente te las olvidas, bueno, puede resultar peligroso. Vamos a ver si ahí se abrió. No, espérame un cachito, ahí vengo. Denme un segundo. Vamos a ver la resonancia en paralelo. A ver. Resonancia en paralelo. Lo vamos a hacer desde acá. Vamos a hacerlo desde acá, porque si cambio me va a jorobar. A ver, vamos a abrir acá. Esto tenía uno.
Ahí. Ya estoy. Ahí está. Vamos a ver este. Este en particular. ¿Qué problema puede llegar a tener? ¿Lo tienen a la vista? Sí, lo tienen a la vista. Bien, genial. ¿Qué problema tenemos? Esto es resonancia en paralelo ahora. ¿Qué problema podemos tener acá? ¿Qué problema podemos tener acá? ¿Cómo es la resonancia en paralelo? ¿Qué hace? La corriente es mínima, habíamos dicho. La corriente es mínima, ¿dónde? En el paralelo, ¿no? O en todo el circuito. Ah, ahí me dejaste. Y decime, decime vos, ¿dónde es? Y ahí en el paralelo la corriente se va a hacer cero. Bien, en el paralelo la corriente se va a hacer cero, ¿seguro? ¿Sí? No. A ver, creo o no, no sé, vamos a ver, esta corriente, ¿cuánto vale? Esta, I sub 1, vamos a Y decir. su ¿Cuánto vale? 110. No, ¿cuánto vale? Mirá, la Z equivalente del paralelo, vale el producto sobre la suma, o sea, J100 por menos J100 sobre J100 menos J100, el producto sobre la suma. ¿Cuánto vale Z equivalente? Infinito, tiende a infinito. Sí, eso, infinito. Sí, cierto, tiende a infinito. Vamos a creernos que existe la posibilidad de que existiera el infinito y lo vamos a poner en infinito. Desde ya no es cierto, pero no importa. Vamos a suponer que fuera infinito, al menos un número tremendamente grande. Tremendamente grande. ¿Algún problema con esto? ¿Puede traerme algún problema? ¿Esto puede traerme algún problema? ¿Cuánto Sí, vale? que el circuito actúe como si estuviese abierto, en definitiva, en ese punto. O sea, para atrás y uno podría llegar a ser cero, porque la resistencia equivalente funciona como si hubiese una llave que corta todo. Exacto, bien, perfecto. ¿Y eso qué contra tiene? ¿Qué problema puedo llegar a tener? Que no tenés funcionando el circuito y tenés un Bueno, pero generador entregando corriente. está bien, O sea, pero no. fíjate que este es el caso de un motor. Mirá, mi motor está de regalo acá. Vos fíjate, si este fuera mi motor, el motor es una inductancia. En realidad, un motor se representa siempre, no sé si lo vieron en física, pero un motor se representa siempre como una inductancia en serie con una resistencia. La resistencia tiene que ser lo más chiquita posible y la inductancia lo más grande posible para que tu motor funcione de la mejor manera. Una gran inductancia significa que con poca corriente vos tenés mucho campo magnético y el campo magnético lo necesitas para que tu motor tenga fuerza. ¿Me seguiste hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Hasta ahí se entiende? Un motor es esto. Suponete que construiste un motor ideal con cable de resistencia cero, que no hay, obvio que no hay, pero vamos a suponer que construiste un motor con resistencia cero, tenés esta inductancia de acá, pero además de eso no le consumís nada a la red. Si vos le ponés el capacitor, ¿qué estás haciendo acá? Estás corrigiendo coseno phi. ¿Está? Acá estás corrigiendo el coseno phi. Fíjate que lo estás dejando perfecto, le pones en paralelo a tu inductancia, le pones en paralelo un capacitor exacto, al dente del valor inductivo que tiene tu motor y vos tenés corriente cero. Estás haciendo funcionar un motor con corriente cero. Imposible, ya sé, ¿está? Pero créeme que si fuera ideal se podría, ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿O estoy muy lejos de ustedes? Díganme. O yo estoy hablando mucha pavada. Dale, No, te seguimos. me siguen. Bien, ahora el tema es el siguiente. ¿Hay algún riesgo en todo esto? ¿Existe algún riesgo en todo esto? ¿Cuánto vale la corriente que hay en alguna parte? ¿En todas las corrientes son cero? Si la corriente de entrada es cero, las corrientes, vamos a decir, la corriente de mi motor, I sub M, ¿sí? Y la corriente de mi capacitor, ¿son cero las dos? Sí, no, más o menos. Profe, ahí la corriente iría del capacitor al inductor
y del inductor al capacitor de forma infinita, si es ideal y no hay pérdida de calor y eso. José, te devuelvo la pregunta, decime. No, perdón, no sé quién me preguntó, pero te la devuelvo, dale, deliremos juntos, dale. A ver, ¿quién preguntó? Perdón. Yo. Ay, yo te perdí otra vez, dale. ¿Julián? No, Nicolás. Nicolás. Dios, no me Acá, muestra. Ahí está, ahí se movió Ahí. tu circulito, sí. Bien, bien, genial. Ahí lo vi. Bien, Nicolás, ¿la corriente iría del motor al capacitor? ¿Puede ser eso? ¿Puede pasar? ¿Sí o no? Mm. Sí, puede pasar. ¿Cómo no va a poder pasar? Sí, totalmente. Tener un sistema ideal, está bien, se puede. Si fuera ideal, si pasara que las inductancias no tienen resistencia, que los capacitores no tienen resistencia, que sí la tienen, cuando vos los armás, no hay forma de que los armes sin resistencia, pero si fueran ideales, vos podrías hacer que un capacitor entregue energía a una inductancia y que la inductancia se la devuelva y no la consuma en nada porque no la va a consumir, ¿sí? Porque no la va a consumir y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? En realidad no va a pasar que vos nunca le podrías a ese motor sacar ninguna fuerza, o sea, el motor no podría hacer fuerza, porque esa fuerza sería activa y esa fuerza activa necesariamente se representa como una resistencia. No habría forma, pero si vos tenés el motor girando en vacío, es decir, tu motor no le transmite fuerza a nadie, pero podría estar girando en vacío, sin costo. Si no tiene fuerza de roce, si no nada, sí podría pasar eso, sí, tranquilamente. El capacitor y la inductancia intercambiarían energía sin quedársela a ninguno de los dos. Y lo harían a la frecuencia de la fuente, tampoco sería problema. Lo hacen a la frecuencia de la fuente. De hecho, se puede hacer. Pero no me responde la pregunta fundamental. ¿Puedo calcular la corriente o no? ¿La corriente en la IM y la IC valen cero o no valen cero? ¿Quién me lo dice? ¿Y cuánto vale? Digamos, debe tener un valor, calculo yo, o no. ¿Tendrá un valor? ¿Lo puedo calcular o no lo puedo calcular? Porque por ahí no me cumple Kirchhoff, me pego un tiro si no me cumple Kirchhoff. Si este circuito no cumple Kirchhoff, ya estamos complicados. Podría pasar, pero ¿será o no será? Vamos a borrar esto al diablo, ¿sí? Vamos a ver esto. A ver, ¿qué quiere decir que la corriente sea cero? ¿Qué quiere decir que la corriente sea cero? Está conectado todo, yo no desconecté nada. Así que en todos lados hay conexión. ¿Cómo puede ser que alimentando con 220 volts acá, ¿sí? 220 volts, vamos a ponerle signo así, la corriente valga cero? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene que estar pasando? Hay algo que está pasando y no estamos viendo. ¿Qué está pasando y no estamos viendo? En la resonancia paralelo. La caída de tensión en el paralelo sería la de la fuente, ¿verdad? Sí, necesariamente. Necesariamente. Si fuera un interruptor sería así, ¿tá? O sea que en el paralelo tiene que haber 220 en oposición para que la corriente valga cero, sin lugar a dudas, sí, tal cual, exacto. No hay otra solución. Así que la tensión entre arriba y abajo acá es más, menos 220 volts. Eficaz en alterna, exactamente en fase con el otro. Y así esta corriente cero. Pero esta corriente cero, la I1 es cero, esta corriente cero, pero IM e IC no pueden ser cero, ¿sí? Y tienen que venir así, porque tienen fase diferente por la reactancia. Tienen fase diferente, pero tienen fase exactamente en oposición. Es decir, I sub M tiene que ser 220 sobre J100, o sea, 2,2 J con signo menos, ¿sí? Va 90 grados por detrás de la tensión, ahora lo vamos a hacer. E I sub C tiene que ser 220 sobre menos J100, ¿sí? O sea, 2,2 con ángulo J positivo. O sea,
el diagrama fasorial de esto va a ser así. Voy a tener los 220 de referencia acá. Voy a tener los 220 de referencia acá. Esto es 220 volts. Voy a tener la corriente I sub M 90 grados más atrás, exactamente 90 grados más atrás, ¿sí? Esto es I sub M, y voy a tener la corriente I sub C 90 grados más adelante, también exactamente 90 grados más adelante, de tal forma que I sub M y I sub C son exactamente iguales entre sí en oposición. Y eso hace que I sub 1 sea 0. ¿Estamos? ¿Hay algún riesgo acá? ¿Existe algún riesgo acá? Pregunta muy sencilla. ¿Hay algún peligro? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? Dijimos, ¿qué es? Menos 2,2 ¿qué? ¿J qué? Esto es ampere, ¿eh? ¿Es peligrosa la corriente de menos 2 y más 2? ¿Es peligrosa? 2 amperes. O para nosotros sí, si a vos te pasan 2 amperes te matan, listo, estás muerto. ¿Sí? Pero digamos, en términos generales, 2 amperes, podemos decir 2,2 amperes, podemos decir que son peligrosos. Ni pepe. No. Si cualquier motorcito que tengas en tu casa consume mucho más que esto, sin lugar a dudas. El motor de tu heladera consume más que esto. ¿Sí? Consume 5, 6 amperes o más. ¿Sí? O 10, a veces 9. ¿Sí? Estamos en ese orden. No parece peligroso, ¿no? Parece que no fuera peligroso. Ahora, supongamos que en paralelo, en lugar de tener más J100 y menos J100, que son dos valores muy poco interesantes, tuviéramos un valor de más J 0,02 o 0,01, vamos a ponerle así me hago las cuentas fáciles, y menos J 0,01. Es decir, tengo un capacitor que es una pandorga, es chiquitito, 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 y tengo una inductancia que también es chiquita, tengo nada, ¿sí? De reactancia, nada, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Si tengo esos valores, ¿cuánto valen las corrientecitas chiquititas que se dan ahí? ¿Cuánto vale la corriente? 220%, 22.000 amperes. Ahí tenés. Ese es el tema. Ese es el tema. Y quemaste tu inductancia miserable y tu capacidad miserable sin lugar a dudas. La resonancia produce estos efectos, ¿sí? Desde afuera no hay corriente. Desde afuera no hay corriente, no se ve corriente. Pero si yo tengo valores chiquitos de reactancias inductivas y capacitivas, las corrientes se van al demonio. Ahora no es el problema de las tensiones, son las que se van al demonio. Ahora se van las corrientes al demonio. Me queman no solo la inductancia, sino los cables que lleguen hasta ella. Me queman no solo los capacitores, sino los cables que llegan hasta ellos. Y a veces son caros, ¿sí? Y muchas veces van a ser caros. Me van a quemar todo. No hay cable para 200.000 o para 2.000, digamos, para 2.000 hay. Igual tampoco hay un cable puro para 2.000. El cable más grande que viene es 400 milímetros cuadrados, ¿sí? 400 milímetros cuadrados. Y no aguanta 2.000 amperes, ¿sí? Hay que hacer una combinación en paralelo de varios cables para que me aguanten esos 2.000 amperes. Con barras puedo hacerlo, la alimentación. Pero ¿sabés lo que es que te queme una barra de cobre que vale una fortuna? Te va a querer matar. Y un capacitor, una inductancia de porquería. No un capacitor de porquería, una inductancia de porquería. Capacitor no, ¿sí? Porque el capacitor es 1 sobre omega C. ¿Está? Para que te dé chiquito tiene que ser grande el capacitor, ¿sí? Tiene que ser grande el capacitor. Pero vos fíjate que con nada provocás una sobrecorriente tremenda. Los efectos de la resonancia siempre son difíciles de medir cuando se produce, ¿sí? Siempre son medio hasta como intangibles, ¿sí? Es difícil verlo. Pero fíjate además una cuestión, si vos acá
tuvieras un amperímetro, a ver, lo dibujo acá, si vos tuvieras amperímetros ubicados en un amperímetro puesto acá, y un amperímetro puesto acá, y otro amperímetro puesto acá, de tal manera que medís la corriente que entra, la corriente que pasa por el motor y la corriente que pasa por el capacitor, y a vos te marca 0 igual 2000 más 2000. Ponele. No me acuerdo qué valor daba. 0, 2000 más 2000. O sea, vos medís el amperímetro y decís, hay 2000 en este, 2000 en este. 2000 más 2000 son 4000. Tendría que haber 4000 acá. El amperímetro de ahí se rompió. No, ningún se rompió. Ningún se rompió. Está bien, porque la suma es vectorial. A veces a mí me causa mucha gracia cuando vienen los técnicos y ven los amperímetros midiendo distintas corrientes que dicen, ah, mira, este amperímetro está funcionando mal. Está marcando casi 0, ponele, y los otros están marcando 200 y 200. No, no está marcando mal. Está marcando que los dos están en contrafase, que las dos corrientes están en contrafase. Como el amperímetro solamente mide módulos y nada más, solamente mide módulos, puede ser que te marque 0, no ve ninguna corriente. No hay corriente, de hecho. Y la corriente se la genera él mismo. Es un efecto raro, pero es un efecto que pasa. No es un efecto indemostrable. Mirá qué sencillo que es de calcular. Y sin embargo, fíjate las consecuencias que puede llegar a tener. Por esto, otra vez lo mismo. Cuando uno quiere hacer el trabajo más frecuente de nosotros, de los ingenieros eléctricos o de los electromecánicos, es ir a verificar las condiciones de un circuito. Ustedes van y hacen una medición y dicen, ah, el circuito anda bien, Guarda con meter los garfios en un lugar que no saben cómo anda. Guarda con meter los garfios, guarda con la mano, guarda con los instrumentos, guarda con la salud de ustedes. No metan los garfios si no hicieron antes un relevamiento y lo pudieron ver así el plano, lo tienen así y dicen, ah, mirá, no, acá puedo tener un efecto. Fíjense, esto es una corrección de factor de potencia, nada más, una corrección de coseno phi. Es una corrección de coseno phi. Es un motor con un capacitor en paralelo, una corrección de coseno phi. Nada más. ¿Puede volar a la mierda algo? Sin lugar a dudas. Puede. ¿Cómo no? Te lo acabo de demostrar. La corriente se te puede ir al remismísimo demonio. No metan mano en un circuito que no conocen como para verlo o analizarlo. Primero dibújenlo y vean. Si no hay ningún peligro, listo, a medir. Pero no vayan pensando en que si el circuito está alimentado en 220, ah, no, ¿dónde voy a tener una tensión mayor que 220? ¿Dónde voy a tener una corriente si el circuito tiene casi 0 de corriente? Sí, casi 0 de corriente en el generador tiene casi 0 de corriente. Pero en las partes internas te pueden aparecer corrientes enormes, sin lugar a duda, sin problema. No pasa eso en continua. En continua, ninguna corriente puede ser mayor que la de alimentación, no pasa en continua. Pero sí pasa en alterna. Y sí en circuito resonante. Y si en circuito resonante, no meta los garfios ahí porque es peligroso. ¿Estamos? Bien, hacemos una pausita hasta las 4 más o menos. Hasta las 5 no hagamos, porque si no vamos con el tiempo para atrás. Hacemos una pausita un rato hasta las 5, descansamos 5 y 5 vamos a hacer. Hasta las 5 y 5, así me dan tiempo a reponerme a mí. Y seguimos un poquito más con esto de resonancia. ¿Estamos? Dale. Los veo ahora en 15 minutitos. Nos vemos.